El 28 de junio de 1914, en una calle de Sarajevo, un disparo cambió el destino del mundo. El asesinato del archiduque Francisco Fernando encendió una chispa que en apenas semanas convirtió a Europa en una gran batalla. Lo que comenzó como un conflicto local se transformó en la Primera Guerra Mundial, la llamada Gran Guerra. Por primera vez en la historia, naciones enteras se movilizaron en una guerra total. Ejércitos de millones de hombres, imperios enfrentados, nuevas armas devastadoras Y una población civil atrapada en el medio del horror. Entre 1914 y 1918, el mundo conoció la guerra de trincheras, el uso de gas tóxico, los primeros tanques y aviones de combate. Y batallas que dejaron millones de muertos. Una generación quedó marcada para siempre. Y el mapa político del planeta nunca volvió a ser el mismo. Este es el relato de aquellos años de fuego, barro y acero. La historia de la guerra que cambió al mundo para siempre. ¡La Primera Guerra Mundial! Capítulo 1. Causas y antecedentes. Bueno, la Primera Guerra Mundial es un conflicto bastante importante que tiene varias causas y antecedentes. Entre ellos, el afán de las nuevas potencias mundiales que estaban surgiendo en aquella época, como por ejemplo Alemania, que era una potencia mundial bastante creciente después de la unificación alemana y que buscaban pues algo importante como por ejemplo el colonialismo. Bueno, también hay que decir que Alemania, tras el reparto de África por las alzas imperialistas de todos los países, quedó descontenta por la situación, ya que reclamaba más de los territorios que tenía que pertenecerle. Claro, estas rivalidades entre las potencias por los recursos, las colonias, surgieron grandes tensiones y periodos conocidos como por ejemplo la paz armada. Bueno, la paz armada, por así decirlo, es una especie de preparación hacia, por si acaso surgía este gran conflicto, la Gran Guerra. Por aquella época hubo una gran potencia donde las empresas estuvieron fabricando grandes cantidades de armas y armamento militar. Sí, por esto llevó al cabo de grandes alianzas, las famosísimas, por ejemplo, la Triple Alianza, formada por Austria-Hungría, Italia y Alemania. Y también la Triple Entente, formado por Rusia, Reino Unido y Francia. Y una de las principales causas también, que causó el estallido ya de la guerra, sí, la chispa, básicamente. La chispa que formó el vaso fue el asesinato de... ¿Puedes decirlo? Del archiduque Francisco Fernando de Austria, ya que se había anexionado Austria-Hungría a Bosnia y Herzegovina. Bueno, también cabe resaltar que para encontrar un antecedente tan importante como la Primera Guerra Mundial, ¿por qué Francia y Alemania tenían ese odio entre ellos dos? Bueno, el acontecimiento fue la guerra franco-prusiana en la que Francia perdió la guerra y perdió Alsacia y Lorena. Entonces, Francia le tenía como un odio a Alemania y eso también formó que se crearan esos bandos como la Triple Alianza y la Triple Entente. El 28 de junio de 1914, en Sarajevo, ocurrió un hecho que cambiaría el rumbo de la historia. El archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro en aquella época, viajó con su esposa Sofía para reafirmar la presencia de la monarquía en Bosnia. Pero en las calles lo esperaba la Mano Negra, organización secreta serbia que buscaba la independencia. Entre ellos estaba el joven Gavrilo Princip. Un primer atentado falló aquella mañana. Más tarde, por un error en la ruta, el coche real pasó frente a Princip. Él disparó 2 veces, el archiduque en el cuello y a la duquesa en el abdomen. Murieron poco después. El atentado fue la chispa que encendió la Primera Guerra Mundial. Un conflicto local que se transformó en una cadena de alianzas y enemistad, arrastrando al mundo entero a la guerra más sangrienta hasta entonces. Bueno, después del asesinato del archiduque,
ya comenzaron como los movimientos para la Primera Guerra Mundial. Tras el asesinato, Austria le dio explicaciones a Serbia, quería transportar soldados, investigación dentro de su país, pero ese conflicto entre esas dos potencias le impedía pues dejar que sus soldados entraran en su territorio. Bueno, a lo que esto, Serbia se negó por parte de Austria-Hungría. Y entonces ya fue se generó ya la chispa del conflicto, ¿no? Y por eso Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Y ahí da el sistema de alianzas a hacer su efecto. Tras esto, Rusia, que tenía cierta alianza con Serbia, le declara la guerra a Austria-Hungría, que Alemania no lo ve bien ya que estaba en la misma alianza que Austria-Hungría, y le declara la guerra a Rusia y a Francia, ya que con Francia tenía también varios conflictos. Hasta este punto de la guerra, 1914, no está ni Italia ni Reino Unido en la guerra. Esos países entraron luego durante el desarrollo del conflicto debido a ciertas condiciones. Bueno, vamos a empezar con lo que es la Primera Guerra Mundial. Primera etapa, Guerra de Movimientos. Capítulo 2, Episodio 1, Guerra de Movimientos. Bueno, ya dio inicio a la Primera Guerra Mundial. Ya tenemos el frente más importante. Alemania está entre sus dos grandes rivales, Francia y Rusia. ¿Qué tiene que hacer? Tiene un plan. Hacer una guerra. Exacto. Hacer una guerra relámpago. Acabar con sus dos rivales en un momento. El Niflplan consistía en que solo dejaría unos pocos soldados en la frontera rusa, mientras enviaba a todos los soldados a Francia. Pero, ¿qué pasaba? Que Francia ya los estaría esperando en la frontera. Por lo tanto, decidió invadir un país neutral. Violando así la ley de neutralidad, lo que hizo que el Reino Unido entrara violentamente en la guerra. Claro, al invadir Bélgica para llegar a Francia y sorprenderlos, y así tomar París. Pero no les salió tan fácil que digamos, pues los franceses y Bélgica resistieron, más con la ayuda de Reino Unido. Ya, por eso las tropas del Reino Unido, que eran más potentes, por así decirlo, ya que tiene una gran poder armamentístico y una gran industria basada en la estrategia militar para enfrentarse así en las tropas alemanas. Claro, y entonces ya Rusia ya había llegado a la frontera alemana y el plan falló. Bueno, el día de hoy vamos a explicar el Sniffelplan. El Sniffelplan fue un plan alemán durante la Primera Guerra Mundial que consistía en que tenía como resultado conquistar sus dos países enemigos, Francia y Rusia. ¿Qué sucedió? Alemania tenía el plan de dejar solo unos pocos soldados en la frontera rusa, ya que Rusia era muy grande y tenían que transportar tanto armamento como soldados hasta la frontera alemana. Mientras, todos los soldados alemanes irían a por Francia. ¿Qué pasaba? Los alemanes tenían una mentalidad bastante inteligente y sabían que los franceses ya estaban preparados en la frontera con Alemania. Así que su plan era pasar por Bélgica. Pasando por Bélgica, podrían sorprender a Francia y tomar Francia lo antes posible para luego enviar todas sus tropas al frente ruso y acabar con Rusia. ¿Qué pasó? Bélgica era un país neutral y no permitió que pasara. Así que Alemania rompió la ley de neutralidad en la guerra, invadiendo Bélgica, haciendo que entrara el Reino Unido a la guerra. No lograron tomar Francia como con el tiempo que ellos querían, así que no les funcionó y ya los rusos estaban en la frontera y tuvieron que dividir soldados para enviar a Rusia. Y así fue como el Sniffelplan falló. Bueno, durante el plan Sniffer ocurrió una de las guerras más importantes de la Primera Guerra Mundial, la batalla de Marne, que ocurrió en el río Marne, cerca de París, en la que participaron alemanes, ingleses y franceses. Septiembre de 1914. La Primera Guerra Mundial apenas comenzaba y Alemania avanzaba veloz hacia París con el plan Sniffer. Sus tropas cruzaron Bélgica, el norte de Francia, empujando a los ejércitos francés y británico hacia atrás.
La caída de la capital permanecía inminente. Pero el general francés, Joffre, reorganizó a sus fuerzas y decidió lanzar una contraofensiva decisiva en el río Marne. Del 6 al 12 de septiembre, más de 2 millones de soldados se enfrentaron en una de las batallas más grandes de la guerra. Incluso taxis de París llevaron a los hombres al frente, símbolo de la resistencia francesa. El avance alemán se detuvo y los aliados contraatacaron con fuerza, obligando a los alemanes a retroceder y abandonar su objetivo de conquistar París rápidamente. La batalla del Marne marcó un punto de inflexión. La guerra rápida que Alemania había planeado se convirtió en un conflicto largo y agotador. El Marne salvó a Francia, pero condenó a Europa. La guerra de trincheras. Capítulo 2, episodio 2, Guerra de posiciones. Bueno, tras la batalla de Marne y el gran fracaso del plan Schlieffen por parte de Alemania, dio inicio a la guerra de posiciones, desde 1915 a 1916. Una de las más importantes características de la guerra de posiciones fue la protección en trincheras para una batalla más efectiva y decisiva contra el enemigo. Claro, porque Europa quedó totalmente paralizada. Desde los mares del norte hasta Suiza era una línea extensa de más de 700 kilómetros de trincheras. Además se caracterizó por las batallas de Verdún y Somme y la entrada de Portugal, Bulgaria, Italia y Rumanía. Claro, por esto de estar en las trincheras se conoce como también la guerra de trincheras. Teniente, han sobrepasado las primeras líneas de defensa. Debemos avisar al comandante, pero ya. ¡Comandante! ¡Mierda! ¡Mierda, teniente! La vida en las trincheras era un infierno. Los soldados tenían que soportar grandes rodeados de barro, enfermedades, ratas y el miedo constante a los bombardeos. La artillería castigaba día y noche, dejando los paisajes irreconocibles. Bueno, también era común en las trincheras el bombardeo constante de varias piezas de artillería, los bombardeos, las muertes en las que se veían en estos lugares que prácticamente no correspondían a ningún país y a ninguna frontera. Se debía también a que cruzar este tipo de infraestructuras ya era casi la muerte segura. Estas zonas entre trincheras se conocían como la tierra de nadie, donde cruzarla era casi prácticamente un suicidio. En 1915 la guerra se volvió aún más terrible y sangrienta, porque los alemanes utilizaron por primera vez gas cloro, generando así las batallas de Ypres. Bueno, esto a Alemania le supuso grandes sanciones, ya que eso estaba totalmente prohibido y estaba violando el tratado de la guerra. Claro, el aire se llenó de nubes tóxicas que infectaban los pulmones de los soldados y miles de ellos tenían que utilizar grandes máscaras antigas. Así causó grandes muertes en las dichas trincheras comentadas anteriormente. Una estrategia ya más utilizada luego en la Segunda Guerra Mundial. Febrero de 1916. Alemania lanza una ofensiva brutal contra Verdún, en el noreste de Francia. Buscaban desangrar a Francia atacando un símbolo nacional que los franceses defenderían hasta el final. El 21 de febrero, más de 1 millón de proyectiles caen sobre las defensas francesas. Bajo el mando del general Pétain, los franceses resisten con el lema ¡No pasarán! Durante meses, el combate en trincheras, fuertes y colinas devastadas se convierte en un infierno de barro y sangre. Tras casi 10 meses, Verdún sigue en manos francesas, pero con más de 700.000 bajas. Verdún fue la batalla del sacrificio. Francia sobrevivió, pero Europa quedó marcada para siempre. La batalla de Somme fue bastante importante también en la Primera Guerra Mundial. Fue una batalla que inició el 1 de julio de 1916.
17 fue una gran ofensiva formada por ingleses y franceses cerca del río Somme. En unas horas murieron más de 60.000 soldados británicos, una de las jornadas más sangrientas de toda la historia del Reino Unido. También en el Somme nacieron una de las armas más importantes de la guerra, el famoso tanque, lento y poco fiable, pero demostraba que la tecnología estaba cambiando la guerra. A pesar de las pérdidas gigantescas que causaron la batalla de Somme y de Verdun, Alemania no logró romper el frente francés. Y Europa se veía sumida en una guerra como de desgaste, donde cada metro de tierra costaba miles de vidas. Y había máquinas de matar como pueden ser el tanque inglés. Capítulo 3. Final de la guerra. Bueno, después de esto, en 1917, en enero, es el año de los cambios decisivos. ¿Qué ocurre? Alemania reanuda otra vez la guerra submarina. ¿Y qué sucede? Hunde barcos sin distinción, entre ellos un navío estadounidense. Bueno, Estados Unidos intercepta el telegrama de Zimmermann, que Alemania incitaba, en este dicho telegrama Alemania incitaba a México para atacar hacia Reino Unido, lo que provoca la entrada de este país en el conflicto. Claro, que atacara a Estados Unidos y que así no le molestaría. Mientras la Primera Guerra Mundial devoraba naciones, Rusia se encontraba al borde del colapso. El pueblo sufría hambre, el ejército acumulaba derrotas y la confianza del zar Nicolás II se había desplomado. En febrero de 1917, el descontento estalló en las calles del Petrogrado. Obreros, soldados y campesinos exigían un cambio. La presión fue tan grande que el zar se vio obligado a abdicar. Por primera vez en siglos, Rusia quedaba sin un zar. Un gobierno provisional tomó el mando prometiendo reformas, pero decidió continuar en la guerra, algo que el pueblo ya no aceptaba. Fue entonces cuando los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, aprovecharon las crisis. En octubre, tomaron el poder con la promesa de paz, pan y tierra. Su primera medida fue firmar la paz con Alemania en Bretón-Litovsk, poniendo fin a la participación rusa en la Gran Guerra. Pero ese tratado tuvo un precio: enormes pérdidas territoriales y el inicio de una guerra civil que transformaría el país para siempre. Rusia salía de la Guerra Mundial, pero entraba en una revolución que daría origen a la Unión Soviética. La caída del zarismo no solo alteró el destino de Rusia, sino que abrió la puerta a un nuevo sistema que cambiaría el equilibrio político del siglo. La Revolución Rusa no fue solo un capítulo dentro de la Primera Guerra Mundial, fue el inicio de un nuevo mundo. Tras la Revolución Rusa, Rusia salió obviamente de la guerra y en 1918 Alemania sabía que la guerra ya estaba en contrarreloj porque Estados Unidos sabía que llegaría en masa por Alemania. Por eso lanzaron una ofensiva importante como la ofensiva de primavera. Al principio se sabía que la ofensiva estaba siendo buena para Alemania, pero al final... En marzo de 1918 causó una gran debilidad por parte de las tropas alemanas en aquel momento, lo que hizo que ya estuviera debilitada para el fin del conflicto. Claro, ese desgaste, esa hambruna de tantas herramientas, dinero, armamento, ya no le quedaba... Enfermedades también causadas por las trincheras. El desenlace militar de esta guerra fue bastante importante. Tras el fracaso de la ofensiva de primavera alemana y la unión de Estados Unidos a la guerra hizo que las potencias centrales se derrumbaran. Bulgaria firmó su rendición en septiembre del 18, junto con el Imperio Otomano, que lo firmó en octubre. Austria-Hungría se desmorona y capitula en noviembre. Y Alemania, tras varias revueltas, la abdicación de Guillermo II y una revolución en casa,
Se firma el armisticio el 11 de noviembre a las 11 de la mañana, con 11 minutos, con 11 segundos, con 11 milésimas, dando fin a los combates. El 28 de junio de 1919, exactamente 5 años después del asesinato del archiduque Francisco Fernando, se impuso el Tratado de Versalles a Alemania. Fue impuesto principalmente por Estados Unidos, Reino Unido y Francia, en el que ponía varias condiciones, entre ellas y las principales, que Alemania tenía que reducir todo su ejército. Luego, que Alemania tenía la prohibición de aviación y tanques. También tenía que pagar una cantidad millonaria, ya que se decía que era culpable de la guerra. También la pérdida de territorios como Alsacia y Lorena cedidas a Francia y otras colonias dadas a otros países vencedores. Bueno, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial son numerosas, entre ellas las consecuencias humanas, más de 20 millones de personas asesinadas tras la guerra, durante la guerra, y millones heridas y mutiladas. Las políticas fue que la caída de grandes imperios como el otomano, el austrohúngaro, el alemán y el ruso. Sociales, la creación de nuevas ideologías como el comunismo durante la Revolución Rusa y el fascismo italiano. También el auge de los nacionalismos. Económicas, Europa quedó devastada tras la guerra, endeudada y bastante pobre, resurgiendo así como el crecimiento de Estados Unidos como potencia económica mundial. Y a largo plazo fue que todo esto, el resentimiento de Alemania tras el Tratado de Versalles, llevó el ascenso del poder a Hitler y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue una catástrofe sin precedentes. Millones de muertos, imperios derrumbados y sociedades enteras marcadas por el dolor. Europa quedó devastada. El imperio austrohúngaro y el otomano desaparecieron. Alemania fue humillada y nuevas potencias emergieron en un mundo que jamás volvería a ser el mismo. Se introdujeron nuevas formas de combate, desde las trincheras interminables hasta los tanques, los aviones y las armas químicas. La guerra moderna había nacido. Pero la llamada guerra para acabar con todas las guerras no cumplió su promesa. El Tratado de Versalles, lejos de traer paz, sembró resentimiento, odio y deseos de venganza. Las semillas estaban plantadas y apenas 2 décadas después el mundo volvería a arder. La Segunda Guerra Mundial.